En la sala de cirugía, el doctor me miró a los ojos y me quedé helada. Era exactamente igual a mi hijo fallecido hace 10 años. Intenté hablar, pero las palabras no salieron, hasta que su asistente lo llamó por su apellido. Todas mis sospechas quedaron confirmadas. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ermelinda y tengo 61 años. Nunca imaginé que una cirugía de rutina me haría enfrentar el fantasma de un hijo que creí haber enterrado hace 31 años. La sala de preoperatorio estaba fría. Siempre lo está. Las luces fluorescentes zumbaban por encima de mi cabeza mientras yo yacía en la camilla, vestida con esa bata de hospital que te hace sentir vulnerable y expuesta. La enfermera me había explicado el procedimiento 3 veces, como si yo no hubiera entendido las primeras 2. Cirugía cardíaca, válvula mitral, necesaria pero riesgosa a mi edad. Mis manos temblaban ligeramente cuando la enfermera me ajustó la vía intravenosa. No era miedo a la cirugía, ya no le tengo miedo a la muerte. Después de perder a Thomas hace 10 años, después de verlo consumirse por el cáncer mes tras mes, la muerte dejó de asustarme. Lo que me aterraba era la soledad de despertar sola otra vez, sin nadie esperándome. La puerta de la sala se abrió con un chirrido metálico. 2 enfermeras entraron primero, revisando monitores y murmurando entre ellas. Luego entró él, el cirujano. Mi respiración se detuvo. El mundo se inclinó en un ángulo extraño. Por un momento pensé que ya estaba bajo anestesia, que esto era una alucinación, porque lo que estaba viendo era imposible. Era Thomas, mi hijo, mi Thomas. Parado frente a mí, con un uniforme quirúrgico verde, guantes de látex, una mascarilla colgando del cuello, los mismos ojos color avellana que me miraban cuando era niño y me preguntaba por qué no tenía padre. La misma frente amplia, las mismas cejas gruesas, incluso la forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la derecha cuando observaba algo con atención. Pero Thomas murió hace 10 años. Thomas tenía 21 años cuando la leucemia se lo llevó. Este hombre tenía al menos 30, quizás 31. Traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada. El cirujano se acercó a la camilla, revisando mi expediente en una tableta digital. No me miró directamente todavía. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Entonces la asistente habló. «Doctor Morrison, el paciente está listo. Podemos proceder cuando usted lo indique». Morrison. Ese apellido cayó sobre mí como un balde de agua helada. Morrison. El apellido del hombre que me dejó embarazada hace 31 años. El hombre que prometió casarse conmigo y desapareció cuando le dije que esperaba gemelos. Morrison. El cirujano finalmente levantó la vista de la tableta y me miró. Nuestros ojos se encontraron. Por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? No pude estar segura porque el anestesiólogo ya estaba a mi lado. «Señora Ermelinda, voy a empezar a administrar la anestesia. Cuente hacia atrás desde 10, por favor». «Espere», logré susurrar, mi voz apenas audible. «Yo necesito». Pero las palabras no salieron. El doctor Morrison se había acercado más. Bajo las luces brillantes del quirófano pude verlo mejor. Y entonces lo vi. En su muñeca izquierda, justo donde terminaba el guante quirúrgico, había una pequeña marca. Una marca de nacimiento, en forma de luna creciente, exactamente igual a la que Thomas tenía, exactamente en el mismo lugar. 10, 9, 8. El anestesiólogo insistía. Mis labios intentaron formar palabras. «¿Quién eres? ¿Cómo es posible?» Pero mi lengua ya estaba pesada. Mi visión comenzaba a nublarse. El doctor Morrison seguía mirándome. Vi sus labios moverse, diciendo algo a la enfermera, pero el sonido llegaba distorsionado, lejano, como si estuviera bajo el agua. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fueron esos ojos. Los ojos de Thomas. Los ojos del hijo que crié.
los ojos del hijo que perdí. Y entonces, nada. Cuando empecé a despertar, lo primero que sentí fue el dolor. Un dolor sordo en el pecho, como si alguien hubiera metido las manos dentro de mí y hubiera reorganizado todo. Escuché voces a mi alrededor, el pitido constante de monitores, el siseo suave de oxígeno fluyendo por el tubo en mi nariz. Abrí los ojos lentamente. Todo estaba borroso. Parpadeé varias veces tratando de enfocar. Estaba en la sala de recuperación. Las cortinas azules me separaban de otros pacientes. Una enfermera revisaba algo en un monitor junto a mi cama. Y entonces recordé. El cirujano. El doctor Morrison. Los ojos de Thomas. La marca de nacimiento. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no respondía bien. Todo estaba entumecido, pesado. «Tranquila, señora Ermelinda», dijo la enfermera, poniéndome una mano en el hombro. «La cirugía salió bien, pero necesita descansar». «El doctor», mi voz salió rasposa, quebrada. «Necesito hablar con el doctor». «El doctor Morrison ya terminó su turno», respondió ella mientras ajustaba la bolsa de suero intravenoso. Pero dejó instrucciones claras sobre su cuidado postoperatorio. Todo salió perfecto, perfecto. Nada de esto era perfecto. Nada de esto tenía sentido. Cerré los ojos otra vez, pero no para dormir, para recordar. Hace 31 años, yo tenía 30. Estaba sola, embarazada de gemelos, abandonada por un hombre cuyo apellido era Morrison. El parto fue una pesadilla, prematuro, complicaciones, sangrado excesivo. Me dijeron que había tenido 2 niños varones. Me dijeron que solo uno había sobrevivido. Nunca vi al bebé que murió. Estaba demasiado débil, demasiado sedada. Cuando finalmente estuve lo suficientemente consciente para preguntar, ya lo habían llevado. Ya estaba en una funeraria. Ya tenía un pequeño ataúd blanco esperando ser enterrado. Solo me entregaron a Thomas, mi bebé sobreviviente, mi razón para seguir viviendo. Lo crié sola. Trabajé 3 empleos para darle lo que necesitaba. No fue fácil, nunca lo fue, pero Thomas era todo para mí. Cuando tenía 5 años y me preguntaba dónde estaba su papá, yo le decía la verdad adaptada a su edad. A veces las personas no están listas para ser padres, mi amor, pero tú tienes todo, mi amor, y eso es suficiente. Cuando tenía 10 años y preguntaba por qué no tenía hermanos, yo le contaba sobre el gemelo que nunca conoció. Tuviste un hermano, cariño, pero el cielo lo necesitaba antes de que pudiéramos conocerlo. Y cuando Thomas murió hace 10 años, cuando la leucemia se lo llevó después de 2 años de luchar, yo pensé que había enterrado a mi único hijo. Pensé que estaba completamente sola en este mundo. Pero ahora este cirujano, este doctor Morrison, con el rostro de Thomas, con la marca de Thomas, con la edad exacta que Thomas hubiera tenido si el otro gemelo hubiera sobrevivido. Abrí los ojos otra vez. La enfermera se había ido. Estaba sola en esa pequeña área de recuperación, rodeada solo por cortinas azules y el sonido de máquinas manteniéndome viva. Y por primera vez en 10 años, desde que vi a Thomas por última vez en esa cama de hospital, antes de que cerrara los ojos para siempre, sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir. Esperanza. Esperanza mezclada con terror. Porque si ese doctor era quien yo pensaba, si ese hombre era el bebé que me dijeron que había muerto, entonces todo en lo que había creído durante 31 años era una mentira. Pasaron 2 días antes de que me dieran de alta. 2 días en los que cada enfermera que entraba a mi habitación no era la persona que yo necesitaba ver. 2 días preguntando por el doctor Morrison y recibiendo la misma respuesta. Está en cirugía, o no está de turno hoy, o le dejó sus indicaciones postoperatorias a su médico de cabecera. Nadie entendía por qué yo insistía tanto. Para ellos, yo era solo otra paciente mayor obsesionada con el cirujano que le salvó la vida. Pero esto no tenía nada que ver con gratitud médica. El tercer día, Melissa llegó a recogerme, mi nuera, la viuda de Thomas. Una mujer de 31 años que había quedado destrozada cuando mi hijo murió, pero que con los años se había vuelto distante,
casi resentida. Entró a la habitación con su bolso caro colgando del hombro, lentes de sol empujados sobre su cabello rubio, perfectamente peinado, y esa expresión que siempre tenía últimamente, como si estar cerca de mí le causara dolor físico. ¿Lista?, preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. Melissa, necesito hablar contigo sobre algo. Ella suspiró, ese suspiro largo y cansado que usaba cada vez que yo mencionaba cualquier cosa relacionada con Thomas. Ermelinda, el doctor dijo que necesitas descanso. No estrés. Podemos hablar después. Es sobre el cirujano. Eso captó su atención. Me miró, sus ojos azules finalmente enfocándose en mí. ¿Qué pasa con él? Se parece a Thomas. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Melissa parpadeó varias veces. Luego dejó escapar una risa corta y seca. ¿Perdón? El doctor Morrison. Es idéntico a Thomas. La misma cara, los mismos ojos, incluso tiene la misma marca de nacimiento en la muñeca. Melissa dejó caer su bolso en la silla junto a la ventana. Se cruzó de brazos. Ermelinda, acabas de salir de una cirugía cardíaca mayor. La anestesia puede causar alucinaciones, confusión. Es normal. No fue una alucinación. Entonces fue tu mente jugándote una mala pasada, continuó ella, su voz subiendo ligeramente de tono. Ves a Thomas en todas partes, siento así, en el supermercado, en la televisión, ahora en tu cirujano. Ya hemos pasado por esto. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tenía razón en una cosa. En los primeros años después de la muerte de Thomas, yo veía su rostro en Desconocidos. Un joven en la gasolinera con su misma postura. Un cliente en el banco con su misma risa. El cerebro hace eso cuando pierdes a alguien. Trata de encontrarlo en cualquier lugar. Pero esto era diferente. Melissa, escúchame. No estoy inventando esto. El apellido del doctor es Morrison. El mismo apellido del padre de Thomas. Algo cruzó el rostro de Melissa. Algo rápido, casi imperceptible. ¿Preocupación? ¿Miedo? No estuve segura. Morrison es un apellido común, dijo ella, pero su voz había perdido fuerza. El doctor tiene 31 años, la misma edad que Thomas hubiera tenido. Ermelinda, para. Melissa levantó una mano. Para, por favor. Thomas está muerto. Lo enterramos hace 10 años. Estuve ahí. Tú estuviste ahí. No puedes seguir haciendo esto. No estoy diciendo que sea Thomas, respondí, sintiendo cómo mi propia voz temblaba. Estoy diciendo que podría ser su gemelo, el bebé que me dijeron que murió en el parto. Melissa me miró como si me hubiera vuelto loca. Quizás lo parecía, quizás lo estaba, pero algo en mi interior me decía que tenía razón. El bebé murió, dijo Melissa pronunciando cada palabra lentamente, como si le hablara a una niña. Fue trágico, pero murió. Los doctores no mienten sobre esas cosas. A veces sí. Melissa negó con la cabeza, recogiendo su bolso. No voy a seguir con esta conversación. Voy a llevarte a casa, vas a descansar y vas a dejar de inventar teorías imposibles para llenar el vacío que Thomas dejó. El vacío que Thomas dejó. Como si yo necesitara inventar historias para lidiar con la pérdida de mi hijo. Como si 10 años no hubieran sido suficientes para aprender a vivir con ese vacío. Pero había algo más en la reacción de Melissa. Algo defensivo, casi desesperado. Y entonces entendí. Melissa tenía miedo. Tenía miedo de que yo reemplazara a Thomas. Tenía miedo de que si este doctor realmente era el gemelo perdido, ella perdería la única conexión que le quedaba con su esposo muerto. No dije nada más. Dejé que me ayudara a vestirme, que me llevara en silla de ruedas hasta su auto, que manejara en silencio hasta mi pequeña casa en las afueras de la ciudad. Durante todo el trayecto, ella no dijo una palabra. Solo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Cuando llegamos, me ayudó a entrar. Preparó té que no me tomé, y antes de irse, se detuvo en la puerta. «Ermelinda», dijo sin voltear a verme. «Thomas me amaba. Yo lo amaba. Pero él siempre te amó más a ti. Siempre fuiste lo primero para él. Yo siempre fui la segunda». No esperó mi respuesta. Simplemente se fue, cerrando la puerta detrás de ella, con un clic suave que resonó en la casa vacía. Me quedé ahí, sentada en mi viejo sofá,
Las palabras de Melissa girando en mi cabeza. Ella tenía razón. Thomas y yo habíamos tenido un vínculo especial. Habíamos sido solo nosotros dos contra el mundo durante 21 años. Cuando conoció a Melissa, yo me alegré. Pensé que finalmente tendría a alguien más para amarlo, para cuidarlo cuando yo no estuviera. Pero Melissa siempre había sentido que no era suficiente. Y cuando Thomas enfermó, cuando el cáncer lo consumió, él me llamaba a mí en las noches. Me pedía a mí que me quedara en el hospital. Con sus últimas palabras, me dijo a mí que lo amaba. Melissa había estado ahí, pero Thomas me había elegido a mí para su despedida. Y ahora ella pensaba que yo estaba tratando de reemplazarlo con un desconocido que se parecía a él. Pero yo no estaba inventando esto. Me levanté del sofá, ignorando el dolor en mi pecho, y fui a mi habitación. En el armario, en una caja de zapatos vieja, guardaba todos los documentos importantes de mi vida. Certificados de nacimiento, papeles del seguro, escrituras. Y ahí, en un sobre amarillento, estaba el certificado de defunción del bebé que nunca conocí. Lo saqué con manos temblorosas. La fecha era correcta, 31 años atrás. El hospital era el correcto, Memorial General. Pero cuando miré el nombre del médico que firmó el certificado, mi sangre se heló. Dr. Richard Morrison. Morrison. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El doctor que atendió mi parto se llamaba Morrison. El padre de Thomas, el hombre que me abandonó, se llamaba Richard Morrison. Y el cirujano que acababa de operarme, el hombre idéntico a mi hijo muerto, se llamaba Dr. Morrison. Esto no podía ser coincidencia. Busqué en la caja hasta encontrar lo que necesitaba. Una foto de Thomas cuando tenía 10 años, sonriendo, con un diente de menos, abrazando un balón de fútbol. La puse sobre la mesa y saqué mi teléfono. Con dedos torpes por los nervios, busqué en Internet. Dr. Benjamin Morrison, cirujano Memorial General. Los resultados aparecieron de inmediato. Había un perfil profesional con su foto. Hice clic. Y ahí estaba. Dr. Benjamin Morrison, 31 años, especialista en cirugía cardíaca. Graduado con honores de la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Pero lo que me dejó sin aliento fue la foto. No era solo parecido a Thomas, era idéntico. Puse la foto de mi hijo al lado de la pantalla del teléfono. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma forma de sonreír, aunque la sonrisa del doctor era más contenida, más profesional. Eran gemelos, tenían que serlo. Leí más sobre él. Criado en Connecticut, adoptado. La palabra saltó de la pantalla. Adoptado. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la cirugía se deshiciera. Este hombre, este doctor Morrison, había sido adoptado. ¿A qué edad? ¿Por quién? ¿Cómo? Seguí leyendo. No había muchos detalles personales, solo información profesional. Pero había una entrevista vieja de cuando se graduó de la universidad. La abrí. El doctor Morrison siempre supo que quería ayudar a las personas. Criado por una familia de médicos en Connecticut, él dice que la medicina está en su sangre, aunque técnicamente no lo esté. Morrison fue adoptado a los 3 días de vida y nunca conoció a su familia biológica. 3 días de vida. Mi bebé había muerto a los 3 días de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más complejo. Rabia, confusión. Y debajo de todo eso, una chispa diminuta de algo que no me atrevía a nombrar todavía. ¿Y si me habían mentido? ¿Y si mi bebé no había muerto? ¿Y si me lo habían quitado? Tomé el certificado de defunción otra vez. Lo miré bajo la luz. Había algo extraño en la firma. Parecía apresurada, casi ilegible. Y la fecha. La fecha era un día después de lo que yo recordaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver a ese doctor cara a cara. Necesitaba la verdad. Y esta vez, nadie iba a detenerme. Pasé 3 días planeando. 3 días en los que apenas dormí, apenas comí, apenas respondí las llamadas de Melissa preguntando cómo estaba.
Mi mente estaba consumida por una sola cosa: descubrir la verdad sobre ese bebé que me dijeron que había muerto hace 31 años. El cuarto día, tomé un taxi al Hospital Memorial General, el mismo hospital donde había dado a luz, el mismo lugar donde mi vida se había partido en dos, antes de perder a mi hijo y después. El edificio había cambiado mucho en 3 décadas. Torres nuevas, entradas modernas, tecnología por todas partes. Pero la estructura original todavía estaba ahí, escondida detrás de las renovaciones. Podía verla si sabía dónde mirar. Entré por la puerta principal, fingiendo seguridad que no sentía. Nadie detiene a una mujer mayor que camina con propósito. Pasé por recepción, tomé el elevador al 3er piso donde solía estar el departamento de maternidad y empecé a caminar por los pasillos. Ya no era un área de maternidad, ahora era cardiología. Irónico, considerando que acababan de operarme el corazón aquí mismo. Seguí caminando hasta encontrar una puerta marcada como Archivos Médicos, solo personal autorizado. Me detuve. No podía simplemente entrar, necesitaba un plan. ¿Puedo ayudarla? Una voz a mis espaldas me hizo dar la vuelta. Era una mujer mayor, quizás de mi edad, con cabello gris recogido en un moño bajo y lentes colgando de una cadena en su cuello. Vestía un uniforme administrativo y llevaba una taza de café en la mano. Me perdí, mentí. Busco la cafetería. Ella sonrió con amabilidad. Está 2 pisos abajo. ¿Puedo acompañarla al elevador? Gracias. Caminé con ella, pero antes de que llegáramos al elevador, algo me hizo detenerme. Disculpe, ¿usted trabaja en archivos? Así es, 37 años en este hospital. Mi corazón se aceleró. 37 años. Eso significaba que estaba aquí cuando yo di a luz. ¿37 años? Repetí, fingiendo impresión. Debe haber visto muchos cambios. Demasiados, rió ella. Cuando empecé, todo era en papel. Ahora ni siquiera sé usar la mitad de las computadoras. Respiré profundo. ¿Era ahora o nunca? ¿Trabajaba aquí en 1993? Sus ojos se entrecerraron ligeramente detrás de los lentes. Sí, ¿por qué? Yo di a luz aquí ese año. Gemelos. Me dijeron que uno murió. Su expresión cambió. La calidez se evaporó, reemplazada por algo más cauteloso. Lo siento mucho por su pérdida. ¿Usted recuerda ese año? ¿Recuerda si había algo inusual en el departamento de maternidad? Ella se quedó callada por un momento largo, demasiado largo. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, luego de regreso a mí. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No debería hablar de esto. Por favor, supliqué. Necesito saber qué pasó con mi bebé. Ella miró alrededor, asegurándose de que estábamos solas. Venga conmigo. La seguí de regreso por el pasillo, pero en lugar de ir a los archivos, me llevó a una pequeña sala de descanso vacía. Cerró la puerta detrás de nosotras. ¿Cómo se llamaba su doctor?, preguntó. Morrison, Richard Morrison. Ella cerró los ojos y asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. Lo sabía. ¿Qué sabía? Siéntese, dijo señalando una de las sillas de plástico. Yo obedecí. Ella se sentó frente a mí, sus manos alrededor de la taza de café como si necesitara el calor. En los 90 había rumores, comenzó, sobre el doctor Morrison, sobre adopciones que no eran exactamente legales. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué tipo de adopciones? Bebés de madres solteras, madres pobres, madres sin familia, sin apoyo. Ella me miró directamente. Madres como usted debió ser en aquel entonces. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no las dejé caer. ¿Qué hacía con los bebés? Les decía a las madres que habían muerto. Complicaciones, problemas respiratorios, cualquier excusa médica que sonara convincente. Luego entregaba los bebés a familias ricas que no podían tener hijos propios. Eso es secuestro. Lo llamaban adopción privada, arreglos especiales. Las familias pagaban mucho dinero, $50,000, $100,000,
a veces más. Ella dejó la taza sobre la mesa, y el doctor Morrison se quedaba con todo. Me sentí mareada. La sala giraba a mi alrededor. ¿Por qué nadie lo detuvo? Algunos intentamos. Yo llevé mis sospechas a los supervisores. Pero Morrison tenía conexiones. Era respetado. Su familia tenía dinero e influencia. Y las madres afectadas. Eran vulnerables. Nadie les creía si intentaban hacer preguntas. ¿Cuántos bebés? No lo sé con certeza. Quizás 10, quizás 20, tal vez más. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Por qué está preguntando esto ahora, después de tantos años? Porque creo que mi bebé no murió. Creo que está vivo. Sus ojos se abrieron. ¿Cómo? Vi a un doctor aquí. Se llama Benjamin Morrison. Tiene 31 años. Es idéntico a mi otro hijo, su gemelo, y fue adoptado a los 3 días de nacer. Ella se llevó una mano a la boca. Dios mío. ¿Ese era su hijo? ¿El hijo del doctor Morrison? No, dijo ella rápidamente. Richard Morrison nunca se casó. Nunca tuvo hijos propios. Pero había oído que adoptó un niño hace décadas. Nadie sabía de dónde venía el bebé. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. El doctor Morrison había tomado a mi bebé, lo había declarado muerto y luego lo había adoptado él mismo. Mi hijo había crecido con el hombre que me lo robó. ¿Dónde puedo encontrar pruebas?, pregunté. ¿Registros? ¿Documentos? ¿Algo? Ella negó con la cabeza. Morrison murió hace 5 años. Ataque cardíaco. Y cuando murió, muchos documentos desaparecieron misteriosamente. Archivos borrados, papeles extraviados. Alguien limpió todo. Pero tiene que haber algo. Espere. Ella se levantó y fue a un pequeño casillero en la esquina de la sala. Sacó su bolso y rebuscó dentro hasta encontrar un papel doblado y amarillento. Guardé esto. No sé por qué. Supongo que esperaba que algún día alguien vendría a buscar respuestas. Me entregó el papel. Era una lista. Nombres de mujeres, fechas y números que parecían cantidades de dinero. Esa es una copia de algo que encontré en su escritorio años atrás. Una especie de registro personal que llevaba. No sé si todas esas mujeres perdieron a sus bebés así, pero... Busqué en la lista. Y ahí estaba. Mi nombre. Ermelinda Vázquez. La fecha de mi parto. Y al lado un número. $50,000. Las lágrimas finalmente cayeron. No podía detenerlas. $50,000. Ese era el precio de mi hijo. Ese era el valor que le habían puesto a mi bebé cuando me lo arrebataron. Lo siento tanto, susurró la mujer. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. No es su culpa, logré decir entre lágrimas. Usted trató de ayudar. ¿Qué va a hacer ahora? Me sequé las lágrimas y doblé el papel, guardándolo en mi bolso. Voy a encontrar a mi hijo y voy a decirle la verdad. ¿Y si no le cree? Entonces le mostraré las pruebas, haré una prueba de ADN, haré lo que sea necesario. Me levanté, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en días. Pero él merece saber que lo buscaron, que lo amaron desde el momento en que nació, que nunca fue abandonado. La mujer asintió. Su nombre es Dorothy, por cierto. Dorothy Chen. Gracias, Dorothy. No sabe cuánto significa esto para mí. Tenga cuidado, advirtió mientras abría la puerta. No sé quién más estaba involucrado en esto. Morrison está muerto, pero si había otros. Tendré cuidado. Salí del hospital con más respuestas que cuando entré, pero también con más preguntas. ¿Quién más sabía sobre esto? ¿Quién ayudó a Morrison a cubrir sus crímenes? ¿Y cómo iba a enfrentar a Benjamin con esta verdad sin destruirlo? Porque eso es lo que esta verdad haría. Destruiría todo lo que él pensaba que sabía sobre sí mismo, sobre sus padres, sobre su origen. Pero era una verdad que merecía conocer. Y yo era su madre. Y las madres hacen lo que sea necesario para proteger a sus hijos, incluso si eso significa revelar las mentiras más dolorosas. Tomé un taxi a casa, pero en lugar de entrar, me quedé parada frente a mi puerta.
Melissa había dejado 3 mensajes más. No los había escuchado. No podía enfrentarla todavía. No hasta que supiera exactamente qué decir, qué hacer. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Por un momento consideré no contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. ¿Hermelinda Vázquez? Una voz masculina, profesional. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Benjamin Morrison. Creo que tenemos que hablar. El café estaba casi vacío cuando llegué. Era media tarde de un martes, ese momento del día en que la mayoría de la gente está trabajando y los únicos clientes son jubilados leyendo el periódico o estudiantes con laptops. Había elegido este lugar, neutral, público, seguro. El doctor Morrison ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. No vestía su uniforme médico. Llevaba jeans y una camisa azul de botones. Se veía más joven así, más vulnerable, más como Thomas. Cuando me vio entrar, se levantó a medias, como si no estuviera seguro del protocolo apropiado para esta situación imposible. ¿Cómo saludas a la mujer que cree que eres el hijo que le robaron? Me acerqué a la mesa con pasos lentos. Mis piernas temblaban, pero no iba a demostrarlo. Señora Vázquez, dijo cuando llegué. Su voz era suave, cuidadosa. Hermelinda, lo corregí. Puedes llamarme Hermelinda. Hermelinda. Probó el nombre en su boca como si fuera algo extraño. Yo soy Benjamin. Ven, si prefieres. Nos sentamos. Una mesera se acercó, pero Benjamin la despidió con un gesto amable. Ninguno de los dos iba a poder beber nada en este momento. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y lleno de 31 años de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me llamaste? Pregunté finalmente. Él respiró profundo. Porque sé por qué has estado haciendo preguntas en el hospital. Dorothy me llamó. Mi estómago se hundió. ¿Te contó? Me contó que estuviste ahí, que buscabas información sobre tu bebé que murió en 1993. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. Y me dijo que ese bebé pudo haber sido yo. ¿Lo crees? No lo sé qué creer. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que era exactamente igual a uno que Thomas hacía cuando estaba frustrado. Pero necesito que sepas algo que nunca le he contado a nadie. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Siempre supe que fui adoptado, comenzó. Mis padres, Richard y Constance Morrison, nunca lo escondieron. Me lo dijeron cuando tenía 6 años. Dijeron que me eligieron, que me quisieron desde el primer día. Richard Morrison, repetí el nombre con amargura. El doctor que atendió mi parto. Mi padre. Él tragó saliva. El hombre que me crió. Murió hace 5 años de un infarto masivo. Mi madre, Constance, murió 2 años después. Cáncer. Lo siento. No lo sientas todavía. Había algo oscuro en su voz. Porque lo que encontré después de su muerte cambió todo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque no había nadie cerca. Cuando estaba limpiando su casa, encontré una caja escondida en el ático. Estaba llena de documentos, certificados de nacimiento falsos, contratos de adopción que parecían legítimos, pero tenían fechas alteradas. Y había dinero, mucho dinero en efectivo escondido en sobres. Mi respiración se aceleró. Había una lista, continuó. Nombres de mujeres, fechas, cantidades de dinero, $50,000, $75,000, $100,000. Sus ojos encontraron los míos. Tu nombre estaba en esa lista. Saqué el papel que Dorothy me había dado de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. ¿Se parecía a esto? Él lo miró y palideció. Es la misma. ¿Cómo la conseguiste? Dorothy guardó una copia. Benjamin se recargó en su silla, procesando esto. Entonces es verdad. Todo es verdad. Mi padre robaba bebés y los vendía. Y te quedó contigo, dije suavemente. Te quedó con uno de ellos. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué yo? ¿Por qué me quedó conmigo y vendió a los demás? Era una pregunta que yo había estado haciéndome también. No lo sé. Quizás porque no podían tener hijos propios.
quizás porque eras gemelo, y pensó que sería más fácil decir que uno murió. Un gemelo. Él cerró los ojos. Siempre sentí que faltaba algo, que había un vacío que no podía explicar. Los psicólogos dijeron que era porque sabía que era adoptado, que todos los niños adoptados sienten esa desconexión. Pero no era eso. Era tu hermano, susurré. Sentías a Thomas. Incluso sin conocerlo, lo sentías. Benjamin abrió los ojos y vi lágrimas acumulándose en ellos. Háblame de él, por favor. Así que lo hice. Le conté sobre Thomas, sobre cómo había sido un bebé tranquilo que raramente lloraba, sobre sus primeros pasos a los 11 meses, tambaleándose hacia mí con esa sonrisa desdentada, sobre cómo a los 5 años decidió que quería ser bombero y llevó ese casco rojo a todas partes durante un año entero. Le conté sobre la vez que Thomas tenía 8 años y usó todo su dinero de cumpleaños para comprarme flores porque me vio llorando después de un día difícil en el trabajo. Sobre cómo en la secundaria se convirtió en el mejor jugador de fútbol del equipo, pero renunció para trabajar medio tiempo y ayudarme con las cuentas. Y le conté sobre la enfermedad, sobre cómo a los 19 años Thomas empezó a sentirse cansado todo el tiempo, sobre el diagnóstico de leucemia que cayó sobre nosotros como un rayo, sobre los 2 años de quimioterapia, las esperanzas que subían y bajaban, las noches en el hospital donde yo dormía en una silla junto a su cama. Al final, dije, mi voz apenas un susurro, estaba tan delgado que apenas lo reconocía, pero sus ojos seguían siendo los mismos y me miraba y decía, mamá, no tengas miedo, voy a estar bien. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. No me importaba. Murió un martes por la mañana. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron, «Te amo, mamá». Y entonces se fue. Benjamin también estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas. Lo siento mucho. Yo también. Me sequé la cara con una servilleta. Siento que no pudiste conocerlo. Siento que te robaron la oportunidad de tener un hermano. Siento que yo ni siquiera sabía que existías. No es tu culpa, pero siento que lo es. Mi voz se quebró. Debí haber insistido en ver el cuerpo. Debí haber hecho preguntas. Debí haber. Eras una madre soltera de 30 años, acabando de dar a luz prematuramente. Estabas vulnerable, asustada y sola. Él se aprovechó de eso. La voz de Benjamin se endureció. Mi padre. No, Richard Morrison. Era un monstruo. Pero te crió, te amó a su manera. ¿Me amó? Benjamin dejó escapar una risa amarga. Me exhibía como un trofeo. Nuestro hijo el doctor. Nuestro hijo que se graduó con honores. Pero nunca me conoció realmente. Nunca quiso conocerme. Solo quería la versión de mí que había creado. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó algo. Luego lo giró para mostrarme una foto. Era Thomas. No, era Benjamin, pero lucía exactamente como Thomas a los 10 años. Esta soy yo en mi cumpleaños número 10, dijo. Quiero que la compares con alguna foto que tengas de Thomas a esa edad. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y busqué en mis fotos antiguas digitalizadas. Encontré una de Thomas a los 10 años en su juego de fútbol. Puse los teléfonos lado a lado. Era como ver doble. Mismos ojos, misma sonrisa, misma postura. La única diferencia era la ropa y el fondo. Dios mío, susurré. Necesitamos una prueba de ADN, dijo Benjamin. Necesitamos estar 100% seguros. Sí, pero Ermelinda se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Necesito que entiendas algo. Si la prueba confirma que eres mi madre biológica, mi vida entera va a cambiar. Todo lo que pensé que sabía sobre mí, sobre mi familia, sobre mi origen, todo será una mentira. Lo sé, y no sé si estoy listo para eso. No tienes que estarlo, dije suavemente. Nadie está listo para descubrir que su vida fue construida sobre una mentira. Pero mereces la verdad. Y yo necesito saber si eres mi hijo. Él asintió lentamente. Hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se tensó. ¿Qué?
Hace 2 años, cuando encontré todos esos documentos, contraté a un investigador privado. Le pedí que buscara información sobre mi madre biológica. Y me dio tu nombre, me dio tu dirección, me contó sobre Thomas. Benjamin me miró directamente. Cuando supe que Thomas había muerto, que mi gemelo había muerto sin que yo lo conociera, fue devastador. Pero también descubrí que tú seguías viva, que mi madre biológica estaba a solo 2 horas de distancia. ¿Sabías quién era yo? Sí. ¿Desde hace 2 años? Sí. Mi mente giraba. Entonces, cuando me operaste, supe exactamente quién eras en el momento en que vi tu nombre en la lista de cirugías. Entré en pánico, no sabía qué hacer, no podía decírtelo ahí, no en ese momento, pero tampoco podía dejar que otro cirujano te operara. ¿Por qué viniste a trabajar a este hospital? Él bajó la mirada. Porque es donde nacimos, Thomas y yo. Quería estar cerca del único lugar que nos conectaba. Quería, no sé, sentir algo de él, supongo. ¿Y viniste a mis consultas de seguimiento? No. Me aseguré de que tuvieras al mejor cardiólogo, pero me mantuve alejado porque tenía miedo. Miedo de que me reconocieras, miedo de lo que eso significaría. Extendí mi mano sobre la mesa. Después de un momento de vacilación, él puso la suya encima de la mía. Su mano era cálida, sólida, real. No tengas miedo, dije. No importa lo que diga la prueba de ADN, ya sé la verdad. Tú eres mi hijo. Te he estado buscando sin saberlo durante 31 años. Benjamin apretó mi mano y cerró los ojos. Mañana hacemos la prueba, dijo con voz firme. Y cuando tengamos los resultados, decidiremos qué hacer después. Asentí. Mañana. Nos quedamos ahí sentados en ese café casi vacío, 2 extraños que eran familia, sosteniendo las manos a través de la mesa, mientras el peso de 31 años de mentiras comenzaba, finalmente, a derrumbarse. Los resultados de ADN tardarían de 3 a 5 días hábiles. 5 días que se sentían como una eternidad. 5 días en los que cada hora arrastraba el peso de 31 años de preguntas sin respuesta. Benjamin y yo habíamos acordado no vernos hasta que tuviéramos los resultados. Él necesitaba espacio para procesar, y yo necesitaba tiempo para prepararme para cualquier resultado, aunque en mi corazón ya sabía la verdad. Pero el tercer día, Melissa apareció en mi puerta. No llamó, no tocó. Simplemente usó la llave que le había dado años atrás, cuando Thomas todavía estaba vivo y ella era parte de nuestra familia. Entró como un huracán, su rostro rojo de furia, su bolso golpeando contra su cadera mientras caminaba directo hacia donde yo estaba sentada en la sala. ¿Es verdad? Su voz temblaba, no de tristeza, sino de rabia pura. ¿Qué cosa? No te hagas la tonta conmigo, Ermelinda. ¿Es verdad que encontraste a otro hijo? ¿Que estás tratando de reemplazar a Thomas con algún doctor que se parece a él? Me levanté del sofá, sintiendo mi propia ira comenzar a hervir. No estoy tratando de reemplazar a nadie. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que estabas buscando a este desconocido? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. ¿Y cómo esperabas que reaccionara? Melissa tiró su bolso en el sofá. Thomas fue mi esposo. Lo amé. Lo perdí. Y ahora tú simplemente vas a traer a un sustituto y esperar que todos sigamos adelante como si nada. No es un sustituto. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Es mi hijo, el bebé que me dijeron que había muerto cuando nació. El gemelo de Thomas. Melissa se quedó congelada. ¿Qué? Tenía gemelos, Melissa. 2 bebés. Me dijeron que uno murió. Me mintieron. Me robaron a mi hijo y lo vendieron. Ella parpadeó varias veces, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente encontró las palabras. Eso es imposible. Tú viste el certificado de defunción. Enterraste a ese bebé. Nunca vi el cuerpo, y el certificado fue firmado por el mismo doctor que se quedó con mi hijo, el doctor Richard Morrison. Morrison. Melissa repitió el nombre, su voz apenas un susurro, como el cirujano. Es él, Benjamin Morrison, el doctor que me operó. Es mi hijo. Melissa se dejó caer en el sofá, su rostro perdiendo todo el color.
No, no, esto no puede estar pasando. Hicimos una prueba de ADN. Los resultados llegarán en 2 días. ¿Una prueba de ADN? Su voz subió una octava. ¿Sin siquiera decirme? ¿Sin siquiera considerar cómo esto me afectaría? Esto no se trata de ti, Melissa. Por supuesto que se trata de mí. Ella se levantó de golpe, las lágrimas comenzando a caer. Thomas fue mi vida, fue todo para mí. Y cuando murió, tú fuiste lo único que me quedó de él. Su madre, su familia. Ahora vas a traer a este extraño y ¿qué? ¿Se supone que debo llamarlo cuñado? ¿Fingir que es parte de la familia? No tienes que fingir nada. Pero si Benjamin es mi hijo, entonces necesito que lo aceptes. ¿Y si no puedo? Su voz se quebró. ¿Y si cada vez que lo vea, solo vea un recordatorio de que Thomas está muerto y él está vivo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pesadas y dolorosas. Melissa, dije suavemente, acercándome a ella. Sé que esto es difícil. Sé que Thomas era tu mundo, pero él también era mío. Y perdí 31 años con otro hijo. 31 años que nunca recuperaré. Pero al menos tuviste 21 años con Thomas. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Yo solo tuve 5. 5 años de matrimonio antes de que el cáncer se lo llevara. Y ahora descubro que tuvo un gemelo todo este tiempo y nunca lo supe. Thomas tampoco lo sabía. ¿Cómo puedes estar segura? Melissa me miró con ojos acusadores. ¿Cómo sabes que Thomas no sabía? Quizás él lo descubrió y nunca te lo dijo. Quizás por eso estaba tan distante esos últimos meses antes del diagnóstico. Thomas no estaba distante. Sí lo estaba. Melissa se cruzó de brazos. Tú no lo veías porque estabas demasiado ocupada siendo su madre perfecta. Pero yo era su esposa. Yo compartía su cama. Y te digo que algo había cambiado en él. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De qué estás hablando? 3 meses antes de que lo diagnosticaran, Thomas empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando sobre alguien que lo llamaba, alguien que necesitaba ayuda. Decía que sentía que faltaba una parte de él. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque pensé que eran solo pesadillas, estrés del trabajo, ansiedad. Melissa se dejó caer en el sofá nuevamente. Pero ahora me pregunto si de alguna manera sentía a su gemelo, si sabía que había alguien más. Me senté junto a ella, mi mente procesando esta nueva información. ¿Era posible? ¿Podía Thomas haber sentido a Benjamin de alguna manera? Los gemelos tenían conexiones inexplicables. Había leído sobre eso, sobre gemelos que sentían el dolor del otro, incluso estando a kilómetros de distancia. Melissa, dije cuidadosamente, si Thomas sintió algo, si de alguna manera sabía sobre Benjamin, entonces no te lo dijo por una razón. Probablemente no quería preocuparte, o quizás ni siquiera él entendía lo que estaba sintiendo. O quizás me estaba protegiendo de la verdad. Ella me miró. Porque sabía que si descubríamos sobre un hermano gemelo, yo tendría que compartirlo contigo todavía más de lo que ya lo hacía. Yo nunca traté de apartarte de Thomas. No tuviste que hacerlo. Él te eligió a ti una y otra vez. La voz de Melissa estaba llena de dolor. Cuando tuvo que decidir dónde pasar las Navidades, eligió tu casa. Cuando tuvo que elegir a quién llamar cuando lo diagnosticaron, te llamó a ti primero. Y cuando estaba muriendo, cuando le quedaban solo horas de vida, me pidió que te llamara porque quería que tú estuvieras ahí. Melissa, no, ella levantó una mano. Déjame terminar. Sé que fui egoísta. Sé que estaba celosa del amor que tenían. Pero era mi esposo, Ermelinda. Se suponía que yo debía ser su persona. Y siempre fui la segunda después de ti. Las lágrimas corrían por ambas mejillas ahora. Lo siento, susurré. Siento si alguna vez te hice sentir así. Pero Thomas te amaba, Melissa. Te amaba profundamente. Lo sé. Ella sorbió por la nariz. Y yo lo amaba a él. Por eso esto es tan difícil. Porque si Benjamin es realmente su hermano, entonces tendré que verlo. Tendré que hablar con él. Y cada vez que lo haga, veré a Thomas. Veré todo lo que perdí.
O podrías ver una segunda oportunidad. Tomé su mano. Una oportunidad de conocer a la otra mitad de Thomas, de entender más sobre el hombre que amaste. Melissa no respondió por un largo momento. Solo se quedó ahí sentada, llorando en silencio, procesando todo. Finalmente habló. ¿Cómo es él, Benjamin? Es médico, cirujano cardíaco, inteligente, amable. Hice una pausa, y cuando sonríe, es exactamente como Thomas. Melissa cerró los ojos. No sé si puedo hacer esto. No tienes que hacerlo sola. Estaremos juntas en esto. ¿Y si la prueba sale negativa? ¿Y si no es tu hijo? Entonces seguiremos adelante. Pero Melissa, la miré directamente. En mi corazón ya sé la verdad. Ese es mi hijo. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. ¿Cuándo llegan los resultados? En 2 días. Quiero estar ahí cuando los abras. La miré sorprendida. ¿Estás segura? No, para nada. Melissa dejó escapar una risa sin humor. Pero si voy a tener un cuñado que apareció de la nada, supongo que debería estar ahí desde el principio. Era lo más cerca de una aceptación que iba a recibir, y era suficiente por ahora. 2 días después, estábamos las dos sentadas en mi sala de estar. Benjamin estaba en camino. Los resultados habían llegado por correo certificado esa mañana, pero yo no había abierto el sobre. Quería que Benjamin estuviera presente. Necesitaba que estuviéramos juntos, sin importar lo que dijeran los resultados. Melissa estaba nerviosa, sus dedos tamborileando en su regazo. Yo estaba sorprendentemente calmada. 31 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. El timbre sonó. Melissa saltó, pero yo me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Benjamin estaba parado en el umbral, vestido casualmente con jeans y una camiseta. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. «Hola», dijo. «Hola». Abrí la puerta más amplia. «Pasa, Melissa está aquí». Su rostro mostró sorpresa. «¿Tu nuera?» «La viuda de Thomas. Ella quería estar aquí». Él asintió y entró. Cuando vio a Melissa en la sala, ambos se quedaron congelados. Era la primera vez que se veían. Melissa miraba el rostro de Thomas en el cuerpo de un extraño. Benjamin miraba a la mujer que había amado a su hermano gemelo. «Hola», dijo Melissa finalmente, su voz apenas un susurro. «Hola», respondió Benjamin. «Tú debes ser Melissa. Y tú debes ser Benjamin». Un silencio incómodo llenó la habitación. Luego Benjamin dio un paso adelante. «Lamento mucho tu pérdida. Ermelinda me contó sobre Thomas. Parece que fue una persona increíble». Melissa parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. «Lo fue», me aclaré la garganta. «Los resultados están aquí. ¿Están listos?» Benjamin asintió. Melissa también. Fui a la mesa del comedor donde había dejado el sobre. Mis manos temblaban ligeramente cuando lo recogí. Este pequeño pedazo de papel contenía la verdad que había estado buscando durante 31 años. Regresé a la sala. Benjamin y Melissa estaban sentados en extremos opuestos del sofá. Yo me quedé de pie frente a ellos. «No importa lo que diga esto», comencé, mi voz firme. «Quiero que sepan que los últimos días han significado todo para mí. Benjamin, conocerte, escuchar tu historia ha sido un regalo. Y Melissa, tu apoyo, aunque difícil, significa más de lo que puedes imaginar». «Solo ábrelo, Ermelinda», dijo Melissa suavemente. Respiré profundo y rompí el sello del sobre. Saqué los papeles. Mis ojos escanearon las palabras, buscando los resultados. Y ahí estaba. Probabilidad de maternidad. 99.9%. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. «Es positivo», susurré. «Eres mi hijo». Benjamin se levantó del sofá, su propio rostro lleno de lágrimas. «¿Estás segura?» Le entregué los papeles. Él los leyó, sus manos temblando. Luego me miró. «Soy tu hijo», dijo, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. «Eres mi hijo». Entonces hicimos algo que debimos haber hecho 31 años atrás. Nos abrazamos.
Benjamin me rodeó con sus brazos y yo lo apreté fuerte, sintiendo finalmente a mi bebé perdido en mis brazos después de todo este tiempo. Melissa lloraba en el sofá, pero esta vez no eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de algo más complejo, pérdida y aceptación mezcladas. «Lo siento», susurró Benjamin contra mi cabello. «Siento no haber estado ahí. Siento que nos robaron todo ese tiempo». «No fue tu culpa», dije. «Nunca fue tu culpa». Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, madre e hijo finalmente reunidos. Cuando finalmente nos separamos, Benjamin se giró hacia Melissa. «¿Estás bien?» Ella se limpió las lágrimas y asintió. «Es solo que te pareces tanto a él». «Lo sé. ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro». Melissa respiró profundo. «¿Sentiste algo? Antes de saber sobre Thomas, ¿sentiste que faltaba algo?» Benjamin se quedó callado por un momento. «Sí», dijo finalmente. «Toda mi vida sentí un vacío, como si una parte de mí faltara. Pensé que era porque era adoptado, pero ahora sé que era él, era Thomas». Melissa asintió, más lágrimas cayendo. «Él también te sentía. Tenía pesadillas sobre alguien que lo llamaba, alguien que necesitaba ayuda». Benjamin se sentó junto a ella. «¿De verdad?» «Sí, nunca supe qué significaba, pero ahora lo sé. Los estaba sintiendo a ambos, a su hermano perdido y a su madre que sufría». Los tres nos quedamos sentados en esa sala, procesando el peso de lo que acababa de confirmarse. Una familia rota por 31 años de mentiras, finalmente comenzando a sanar. 8 meses después, me encontraba parada frente al espejo de mi habitación, ajustándome el collar de perlas que Thomas me había regalado en mi cumpleaños número 50. Era un día importante, el tipo de día que nunca pensé que volvería a tener. Benjamin me estaba llevando a conocer a su familia, su esposa Sara y su hija Emma, de 5 años. Mis nietos que nunca supe que tenía. Había conocido a Sara brevemente unas semanas atrás en un café, solo nosotras dos. Ella era una mujer dulce de 32 años, maestra de primaria, con ojos amables y una risa contagiosa. Cuando Benjamin le contó sobre mí, sobre la verdad de su nacimiento, ella había llorado, no de tristeza, sino de alivio. Siempre supe que algo atormentaba a Ben, me había dicho ese día, que había un vacío que yo no podía llenar. Ahora sé qué era. Pero hoy era diferente. Hoy conocería a Emma, y Benjamin quería que fuera en un lugar especial, el cementerio. El auto de Benjamin se detuvo frente a mi casa exactamente a las 10 de la mañana. Salí antes de que tuviera que tocar. Melissa venía con nosotros. Había sido idea de ella. «Si vamos a hacer esto», había dicho hace una semana, «hagámoslo bien. Thomas merece tenerlos a todos juntos». Benjamin bajó del auto y me abrazó. Ahora lo hacíamos cada vez que nos veíamos. Abrazos que recuperaban 31 años de abrazos perdidos. «¿Lista?», preguntó. «Lista». Sara estaba en el asiento del pasajero. Se giró y me sonrió. Y en el asiento de atrás, en su silla de auto, estaba Emma. Me subí al auto junto a ella. La niña me miró con esos ojos grandes y curiosos, ojos color avellana. Los ojos de Thomas, los ojos de Benjamin. «Hola, Emma», dije suavemente. «Hola», respondió ella tímidamente. «Tú eres la abuela que papi perdió, ¿verdad?» Mi corazón se derritió. «Sí, cariño, esa soy yo. Papi dice que nos perdimos por mucho tiempo, pero que ahora nos encontramos». «Así es». «¿Y también vamos a encontrar al tío Thomas?» Los ojos se me llenaron de lágrimas. Benjamin me había contado que le había hablado a Emma sobre Thomas, sobre el hermano gemelo que nunca conoció. Le había mostrado fotos. Le había contado historias que yo le había compartido. «El tío Thomas está en el cielo», dije. «Pero vamos a visitarlo hoy. ¿Él puede vernos desde allá arriba?» «Sí, cariño, creo que sí puede». El viaje al cementerio fue tranquilo. Melissa iba en su propio auto, siguiéndonos. Cuando llegamos, todos bajamos en silencio. Benjamin cargó a Emma mientras Sara tomó mi mano. «Estoy nerviosa», admitió Sara en voz baja. «Yo también. Se siente como si estuviera conociendo a mi cuñado por primera vez.
aunque él no está aquí. Está aquí, dije. De cierta manera, siempre ha estado aquí. Caminamos por el cementerio hasta llegar a la tumba de Thomas. Era modesta. Una lápida de granito gris con su nombre, sus fechas y una frase simple que yo había elegido. Amado hijo, amado esposo, amada luz de nuestras vidas. Melissa ya estaba ahí, arrodillada frente a la tumba, limpiando las hojas que habían caído. Cuando nos vio llegar, se levantó y se limpió las lágrimas. Benjamin se quedó congelado a unos metros de distancia. Era la primera vez que venía aquí. La primera vez que veía dónde descansaba su hermano gemelo. Es real, susurró. Todo esto es real. Sara apretó mi mano. Emma miraba la lápida con curiosidad infantil. ¿Ese es el tío Thomas?, preguntó. Sí, mi amor, dijo Benjamin, su voz ronca. ¿Por qué está triste, papi? Porque nunca pude conocerlo. Emma pensó en esto por un momento. Luego dijo algo que nos rompió a todos. Pero yo lo conozco. Benjamin la miró. ¿Qué? Lo vi en mis sueños. Tiene tu cara. Y siempre está sonriendo. Melissa dejó escapar un sollozo. Yo también estaba llorando. Benjamin puso a Emma en el suelo y se arrodilló frente a la tumba. Puso su mano en la lápida, sus dedos trazando el nombre de Thomas. Hola, hermano, dijo suavemente. Sé que no puedes responder. Sé que llegué demasiado tarde, pero necesito que sepas algo. Siempre te sentí. Toda mi vida, siempre supe que faltaba alguien. Y ahora sé que eras tú. Yo me arrodillé junto a él. Melissa se unió del otro lado. Sara y Emma se quedaron de pie atrás, dándonos espacio. Thomas, continué donde Benjamin había dejado. Este es tu hermano, el gemelo que nunca conociste. Es doctor, como siempre quisiste ser tú antes de decidirte por el fútbol. Es bueno, es amable. Y se parece tanto a ti que a veces me duele mirarlo. Pero también es diferente, añadió Melissa, su voz temblando. Porque tú eras luz pura, Thomas, risas y amor incondicional, y él lleva el peso de una vida construida sobre mentiras. Ella miró a Benjamin. Pero está aquí ahora, y va a conocer todo sobre ti. Benjamin sacó algo de su bolsillo. Era una foto de Thomas y yo cuando él tenía 18 años, antes del diagnóstico. Estábamos en la playa, sonriendo, sus brazos alrededor de mí. Mamá me dio esta foto, dijo Benjamin, y quiero dejarla aquí contigo, para que sepas que no te hemos olvidado, para que sepas que ahora somos una familia completa, incluso si tú no estás físicamente aquí. Colocó la foto contra la lápida, asegurándola con una piedra. Emma se acercó entonces, con esa valentía que solo tienen los niños. Puso su pequeña mano sobre la lápida junto a la de su padre. «Hola, tío Thomas, soy Emma, tu sobrina», sonrió. «Papi dice que tú y él son como gemelos, y que tú fuiste muy valiente cuando estabas enfermo. Yo también quiero ser valiente como tú». Benjamin la levantó y la abrazó fuerte, llorando abiertamente ahora. Nos quedamos ahí por mucho tiempo. Los 5 juntos en ese cementerio silencioso, honrando al hombre que conectaba nuestras historias. Finalmente, Melissa habló. ¿Saben qué creo? Creo que Thomas sabía. De alguna manera, en algún nivel, él sabía sobre Benjamin, y creo que está en paz ahora, sabiendo que finalmente nos encontramos. ¿Tú crees?, pregunté. Sí, porque en sus últimas semanas, cuando el dolor era muy fuerte y las medicinas lo hacían delirar, hablaba de alguien. Decía, mi hermano necesita a mamá, mi hermano está solo. Yo pensé que eran alucinaciones, pero ahora sé que no lo eran. Benjamin cerró los ojos. Yo también hablaba de él. En esos mismos meses, 2 años antes de que muriera, yo tenía sueños vívidos sobre alguien que necesitaba ayuda, alguien que se estaba muriendo. Fui al psicólogo pensando que me estaba volviendo loco. Se estaban llamando, dije maravillada. Incluso sin conocerse, incluso separados por kilómetros y años de mentiras, se estaban llamando. Sara se acercó y puso una mano en mi hombro. Hermelinda, hay algo que Benjamin y yo queremos preguntarte. La miré. Queremos que seas parte de la vida de Emma, que seas su abuela, que vengas a cenas dominicales, que la cuides cuando necesitemos una niñera,
que estés ahí para sus cumpleaños y graduaciones y todo lo demás. Queremos recuperar el tiempo perdido, añadió Benjamin. Sé que no podemos recuperar 31 años. Sé que nunca podrás tener esos recuerdos conmigo como niño, pero podemos empezar ahora. Podemos construir nuevos recuerdos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza. Me encantaría, susurré. Me encantaría ser parte de sus vidas. Emma aplaudió. ¡Yay! ¡Tengo una abuela! Todos reímos entre lágrimas. Melissa se acercó a Benjamin. Por un momento, solo se miraron. Luego ella habló. Sé que esto ha sido difícil para mí. Sé que no he sido justa contigo. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, porque una parte de ti es Thomas. Y eso significa que una parte de ti siempre será importante para mí. Benjamin asintió. Entiendo. Y no espero que sea fácil. Pero me gustaría intentarlo también. Melissa le extendió la mano. Él la tomó. Y en ese apretón de manos, algo sanó. No completamente. Las heridas de 31 años no sanan en un día. Pero era un comienzo. Nos quedamos en el cementerio hasta que el sol comenzó a ponerse. Hablamos de Thomas, compartiendo historias. Benjamin escuchaba cada una como si fuera un tesoro, memorizando cada detalle sobre el hermano que nunca conoció. Cuando finalmente nos preparamos para irnos, Emma puso algo junto a la foto. Era un dibujo que había hecho en el auto. 2 figuras de palitos tomados de la mano bajo un sol grande. En letras torcidas había escrito, Tío Thomas y Papi. Para que no estés solo, explicó. Antes de irnos, me quedé un momento más. Toqué la lápida una última vez. Thomas, susurré. Encontré a tu hermano. Lo encontré y es maravilloso. Sé que no puedes responder. Sé que no puedes conocerlo como yo hubiera querido. Pero donde sea que estés, quiero que sepas esto. Nuestra familia está completa ahora. No de la manera que imaginé, no de la manera que hubiera elegido, pero completa. Una brisa suave sopló a través del cementerio, moviendo las hojas alrededor de la tumba. Y por un momento, solo un momento, juro que pude sentir a Thomas ahí. No como un fantasma, no como una presencia sobrenatural, sino como el amor que siempre había estado ahí, esperando a que todos nos encontráramos. Nos fuimos del cementerio juntos. Benjamin conducía, Sarah a su lado, Emma cantando en el asiento trasero. Melissa y yo íbamos en su auto, siguiéndolos. ¿Estás bien?, preguntó Melissa. Sí, respondí. Y era verdad. Por primera vez en 10 años, desde que perdí a Thomas, estaba bien. ¿Y tú? Llegaré a estarlo. Ella me miró. Es extraño, ¿sabes? Pensé que si alguna vez encontrabas a Benjamin, sentiría que estabas reemplazando a Thomas. Pero no es así. Se siente como si Thomas nos hubiera traído a todos juntos. Quizás lo hizo. Manejamos en silencio por un momento. Luego Melissa preguntó, ¿qué vas a hacer sobre Richard Morrison? ¿Sobre lo que hizo? Era una pregunta que había estado evitando. Richard Morrison estaba muerto. No podía ser castigado. Pero había otras madres, otras mujeres a las que les habían robado a sus bebés. Voy a encontrarlas, dije. Voy a usar la lista que Dorothy me dio. Voy a buscar a cada mujer y les diré la verdad. Y si sus hijos quieren ser encontrados, los ayudaré. Eso tomará años. Tengo tiempo. Miré por la ventana hacia el auto de Benjamin adelante. Y tengo una razón para hacerlo. Porque nadie debería pasar 31 años sin saber que su hijo está vivo. Nadie debería cargar ese dolor cuando no tiene que hacerlo. Melissa asintió. Te ayudaré. No sé cómo, pero te ayudaré. Gracias. Llegamos a mi casa. Benjamin estacionó y todos bajaron. Había planeado una cena simple, nada elaborado, solo pasta y ensalada, pero era nuestra primera cena oficial como familia. Mientras cocinaba, con Emma ayudándome a revolver la salsa y Benjamin poniendo la mesa, me di cuenta de algo. Había perdido 31 años con un hijo. Había tenido solo 21 años con el otro. Pero ahora tenía esto. Tenía este momento. Esta cocina llena de risas y voces. Esta familia imperfecta y remendada que el destino había destrozado
y que el amor estaba reconstruyendo. No era justo, nunca sería justo. Las mentiras de Richard Morrison habían robado algo precioso que nunca podría ser devuelto. Pero parada ahí, en mi cocina, viendo a Benjamin enseñarle a Emma cómo doblar servilletas de la manera que yo le había enseñado a Thomas hace años, viendo a Sarah y Melissa conversando en la sala, encontrando un terreno común en su amor compartido por los hombres Morrison. Me di cuenta de que la redención no viene de recuperar lo que perdiste, viene de encontrar la fuerza para construir algo nuevo con las piezas rotas. Esa noche, después de la cena, Benjamin se quedó mientras los demás se iban. Nos sentamos en el sofá con tazas de té, en ese silencio cómodo que solo pueden compartir madre e hijo. ¿En qué piensas?, preguntó. En que te perdí 31 años y en que nunca recuperaré esos años. Nunca te cargaré como bebé. Nunca te enseñaré a caminar. Nunca veré tu primer día de escuela. Benjamin puso su taza en la mesa y tomó mi mano. No puedes tener esos momentos. Pero mamá. Hizo una pausa y mi corazón se detuvo al escuchar esa palabra. Mamá. Me había llamado mamá. Puedes tener esto. Puedes tener todos los momentos que vienen después. Cumpleaños de Emma, Navidades, tal vez algún día, más nietos. ¿Más nietos? Él sonrió, esa sonrisa que era tan parecida a la de Thomas que dolía y sanaba al mismo tiempo. Sarah y yo estamos pensando en tener otro bebé, y esta vez ese bebé conocerá a su abuela desde el primer día. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me encantaría eso. Y hay algo más. Benjamin sacó un papel doblado de su bolsillo. Contraté a un abogado. Vamos a demandar el patrimonio de Richard Morrison, no por dinero, sino por justicia, y cualquier compensación que ganemos la usaremos para ayudar a encontrar a los otros bebés que robó. Benjamin, no tienes que. Sí tengo que hacerlo, porque si no fuera por un twist del destino, por una cirugía programada en el momento exacto correcto, nunca nos habríamos encontrado. Pero hay otras madres ahí afuera, otros hijos, y merecen la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Lo abracé fuerte. Este hijo mío. Este hombre bueno que el mundo trató de esconder de mí. Thomas estaría orgulloso de ti, dije. ¿Tú crees? Lo sé, porque yo estoy orgullosa de ti. Nos quedamos así por un largo tiempo. Luego Benjamin se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «Hermelinda, mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Me habrías amado? Si me hubieras criado, si hubiera sido yo en lugar de Thomas, ¿me habrías amado de la misma manera?» Mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Oh, mi amor, te habría amado con cada respiración. Te habría amado con cada latido de mi corazón y te habría amado exactamente de la misma manera que amé a Thomas. Porque así es como ama una madre, sin condiciones, sin límites. Pero no tuviste la oportunidad. No la tuve, y eso es algo con lo que tendré que vivir. Pero Benjamin, escúchame bien. Tomé su rostro entre mis manos. El amor no tiene un temporizador, no tiene una fecha de caducidad. Te amé el día que naciste, incluso cuando pensé que estabas muerto. Te amé cada día después, en cada pensamiento que tuve sobre el bebé que perdí. Y te amo ahora, conociendo finalmente quién eres. Él cerró los ojos, las lágrimas escapando de todas formas. Te amo, mamá, y yo te amo a ti, hijo mío. Después de que se fue, me quedé despierta por horas. No podía dormir. Había demasiado en mi mente, demasiadas emociones. Fui a mi habitación y saqué la caja donde guardaba las cosas de Thomas. Fotos, cartas, pequeños tesoros. En el fondo estaba su última carta para mí, la que escribió días antes de morir. La había leído 1000 veces, pero esta noche necesitaba leerla de nuevo. Mamá, comenzaba con su letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. No estés triste. Viví una buena vida, una vida llena de tu amor. Eso es más de lo que muchas personas tienen. Continué leyendo, mis lágrimas manchando el papel viejo. Hay algo que nunca te dije. En mis últimos meses,
Tuve sueños. Sueños sobre alguien que se parecía a mí. Alguien que me llamaba hermano. Sé que suena loco, pero sentía que era real. Como si en algún lugar del mundo hubiera otra parte de mí. Mi respiración se detuvo. No sé qué significa. Tal vez son solo las drogas. Tal vez mi cerebro está inventando cosas. Pero si hay algo de verdad en eso, si de alguna manera realmente tengo un hermano en algún lugar, prométeme que lo encontrarás. Prométeme que no estarás solo como yo estaré. La carta continuaba con sus despedidas, su amor, sus últimas palabras. Pero esas líneas sobre un hermano, Thomas lo sabía. De alguna manera, en algún nivel profundo e inexplicable, él sabía sobre Benjamin, y me había pedido que lo encontrara. Apreté la carta contra mi pecho y lloré. No de tristeza, sino de algo más. Gratitud, asombro, porque incluso en la muerte, Thomas había cuidado de mí. Me había dado una misión, me había dado una razón para seguir buscando, y lo había hecho. Había encontrado a Benjamin. Había cumplido la última voluntad de Thomas, incluso sin saber qué era lo que él quería. A la mañana siguiente, desperté con un propósito renovado. Llamé a Dorothy del hospital. «Necesito esa lista completa», le dije. «Todas las mujeres que estuvieron en los registros de Morrison. Voy a encontrar a cada una de ellas». «Ermelinda, eso podría tomar años». «Entonces tomaré años. Pero ninguna madre debería pasar por lo que yo pasé, y ningún hijo debería crecer sin saber la verdad». Dorothy estuvo de acuerdo en ayudar. Melissa también se ofreció. Y Benjamin, con sus recursos como médico respetado, abrió puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Pasaron los meses. Encontramos a 3 mujeres más. Una de ellas, su hijo había muerto realmente años atrás, y tuvimos que darle esa terrible confirmación. Pero las otras dos se reunieron con los hijos que pensaban que habían perdido. Cada reunión era diferente. Algunas llenas de alegría inmediata, otras cargadas de ira y resentimiento, pero todas necesarias. Un año después de encontrar a Benjamin, estábamos todos reunidos en mi casa. Era Navidad. La casa estaba llena. Benjamin, Sarah y Emma. Melissa con su nueva pareja, un hombre gentil que entendía su pérdida. Dorothy y su familia, que se habían convertido en amigos cercanos. Y 2 de las madres que habíamos reunido con sus hijos. La mesa estaba abarrotada. La comida era abundante. Las risas llenaban cada rincón. Emma, ahora de 6 años, estaba sentada en mi regazo. «Abuela», dijo, «cuéntame otra vez la historia de cómo encontraste a papi». Miré alrededor de la mesa, todas esas caras, todas esas vidas conectadas por tragedia pero unidas por amor. «Bueno», comencé, «había una vez una cirugía, y un doctor que entró en la sala. Y cuando lo vi a alguien que pensé que había perdido para siempre». Mientras contaba la historia, vi a Benjamin mirándome. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento entendí algo. La vida nos había robado 31 años. Nos había quitado momentos preciosos que nunca podríamos recuperar. Thomas había muerto sin conocer a su hermano. Yo había criado a un hijo sin saber que tenía otro. Pero aquí estábamos, rotos pero juntos, incompletos pero sanando. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez la redención no era recuperar lo que perdiste, era aprender a amar lo que encontraste en el camino. Esa noche, después de que todos se fueron, Benjamin y yo nos quedamos solos. Él me ayudó a limpiar mientras Emma dormía en mi cuarto de huéspedes. «Gracias», dijo de repente. «¿Por qué?» «Por no rendirte, por seguir buscando, incluso cuando no sabías que me estabas buscando». Puse los platos en el fregadero y lo abracé. «Siempre te estuve buscando. Cada niño que veía en el parque, cada joven en la calle, una parte de mí siempre supo que faltabas. Yo también te estaba buscando. En cada paciente mayor, en cada mujer que me recordaba a algo que no podía nombrar. Estaba buscando a casa, y finalmente la encontré». Nos quedamos así, madre e hijo, en mi pequeña cocina. Afuera la nieve comenzaba a caer. Adentro estábamos calientes y completos. No era perfecto.
nunca lo sería. Las cicatrices de 31 años perdidos nunca sanarían completamente. El dolor de haber perdido a Thomas nunca desaparecería. Pero teníamos esto, teníamos el ahora y teníamos el mañana. Y eso, después de todo lo que habíamos perdido, era más de lo que nunca me había atrevido a esperar. Al día siguiente, Benjamin trajo algo. Una caja de madera tallada. La hice yo mismo, explicó. Quiero que pongamos cosas de Thomas aquí, fotos, cartas, recuerdos, y también quiero poner cosas nuevas, fotos nuestras, de Emma, de nuestra familia ahora. Una mezcla del pasado y el presente. Exactamente, porque ambos son importantes. Thomas es importante, y lo que tenemos ahora también lo es. Pasamos la tarde llenando la caja. La carta de Thomas fue lo primero, luego fotos de él en diferentes edades, su gorra de béisbol favorita, el programa de su funeral, y junto a esas cosas pusimos nuevas. La primera foto de Benjamin y yo juntos, el dibujo de Emma de su papi y su tío Thomas, un certificado de adopción enmendado que Benjamin había conseguido, removiendo el nombre de Morrison y añadiendo el mío. Cuando terminamos, cerramos la caja y la pusimos en un estante especial en mi sala. Ahí, dijo Benjamin. Ahora siempre estaremos juntos. Thomas, tú y yo. Y tenía razón, porque el amor no muere, el amor no se pierde. Solo cambia de forma. Thomas se había ido, pero su amor seguía vivo en cada historia que contaba, en cada recuerdo que compartía, en cada vez que veía su rostro en el de Benjamin. Y Benjamin, mi hijo perdido y encontrado, estaba aquí ahora, real, presente, mío. La vida nos había roto, pero no nos había destruido, y al final, eso era todo lo que importaba.